Y bendito y glorificado, exaltado el nombre de Jesús, el nombre del Espíritu Santo del Señor y también el nombre del Padre soberano, eterno, inmortal e inmarcesible, al que ningún hombre ha visto, pero que tiene el mando y el control desde el trono soberano en el tercer cielo. Bendito sea el Señor, el Dios omnipotente, bendito Dios. Esta es la emisión, no sé el número de emisiones que ya llevemos, pero esta emisora ya tiene muchos años en el aire. El Bellavista Estéreo 103.6 con una frecuencia modulada que además está allí en la Real Audio, sí, como lo escucha. Allí en varias aplicaciones usted puede ver a Bellavista Estéreo en Instagram, en Facebook, en YouTube y TikTok. Gloria al Señor, gloria a Jesús. Y ahora mismo en directo, en vivo y en directo, está la emisión en Facebook y está en YouTube. Pero usted la puede ver en diferido, gloria al Señor, visitando nuestro sitio Bellavista Estéreo en youtube.com, en YouTube, y también allí en Bellavista Inspiración, en la página de Facebook, gloria al Señor. Hoy, continuando nuestra temática, Pablo en Corinto. Hoy nos corresponde la tercera fracción de este tema, y le dirijo a usted a seguir la lectura en el capítulo 18 del libro de Hechos, versículo 1 al 6, con la bendición del Padre Jesucristo y del Espíritu Santo. Dice la Sagrada Escritura: después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y se fue a Corinto. Halló allí a un judío llamado Aquila, natural del Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio el emperador había mandado que todos los judíos salieran de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Versículo 6. Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Amado Dios y Padre Celestial, Señor, gracias te damos en esta nueva oportunidad, o por esta nueva oportunidad que tú me brindas para publicar, Señor, para pregonar el conocimiento de la Sagrada Escritura, del libro de los Hechos, el cual estamos estudiando ya hace varios años, Padre, para brindar edificación también a los oyentes, a los hermanos y siervos del Señor, y edificación de la iglesia, no solamente en el perímetro nacional de Colombia, sino también a nivel internacional, por las diferentes bandas del Internet, aplicaciones y plataformas. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, yo te pido, mi Dios lindo y precioso, Padre Santo, que me ayudes por tu Espíritu Santo en esta emisión, en esta enseñanza, Dios mío, Señor amado, para que esta palabra penetre allí aquel que la escucha,
en directo o en diferido, Señor amado. Y ato, ligo, reprendo todo de espíritu de las tinieblas, todo espíritu antagónico de demonio, de los aires que se oponga a la bendición de la expansión y enseñanza de tu palabra. Fuera en el nombre de Jesús, se va a los abismos, ahora mismo, por tu palabra, con la autoridad que tú me has dado, Señor amado, en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y a su nombre, gloria a Dios, aleluya. Qué lindo es el nombre del Señor, hermano. Qué lindo es alabar a Dios. Qué lindo es servir a Dios. Qué hermoso es estudiar la Escritura en oración, porque la sabiduría viene de Dios a través del Espíritu Santo. Y usando, por supuesto, los talentos humanos que Dios nos ha dado en nuestra naturaleza carnal. Bendito sea el Señor. Es la tercera entrega hoy, tercera parte de este tema, Pablo en Atenas. Quería recordarles, amados, que pues 2 programas anteriores, este es el tercero, comencé este tema, Pablo en Corinto, y les invito a visitar esos programas, este canal, y escuchar esos programas que están allí subidos en YouTube. El primero, la primera parte, con una introducción a este tema, aspectos ya generales, gloria al Señor, aspectos generales, como son los aspectos históricos, bendito sea el nombre del Señor, geográficos, aspectos sociales, religiosos y culturales. Bendito sea el Señor, de la ciudad de Corinto. El programa segundo, el anterior, inmediatamente anterior, pues contiene ya el estudio del texto. Hoy vamos con el tercero. Recuerde que en la segunda parte abordamos la llegada de Pablo a Corinto, los versículos 1, 2 y 3 de este capítulo 18. Y hoy nos correspondería la segunda parte, que son los versículos 4, 5 y 6. A manera de recorderis, los 3 primeros versículos de este capítulo versan sobre el encuentro de Pablo con Priscila y Aquila. Allí estudiamos a Pablo como el fabricante de tiendas. Hoy lo veremos ya en otro rol. Lo veremos como en sus primeras discusiones con los judíos de la sinagoga de Corinto. Es decir, observaremos hoy a Pablo como el predicador. Ahora, antes de comenzar estos versículos 4, 5 y 6, quiero rememorar que en el programa previo estuve exponiendo sobre las circunstancias que rodearon el encuentro de Pablo con Priscila y Aquila. Allí aprendimos, ¿verdad? Les expuse que a pesar de que el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:14 él ordena en el nombre de Jesús, con la autoridad de Cristo, a todo el que predica la palabra del Señor, que anuncia, dice el versículo 1 Corintios 9:14, a todo aquel que anuncia el Evangelio, que viva del Evangelio. A pesar de esa orden que da el apóstol, nosotros observamos en la vida del apóstol que él no obedecía esta orden. Y cualquiera puede pensar que él era rebelde. Él tenía sus razones que Dios respaldaba para no aceptar siempre o vivir de las ofrendas que le daban. Él generalmente, como vimos ya, fabricaba tiendas, como lo hacía Priscila y Aquila. Se dedicaba al arte de fabricar tiendas para ganarse la vida. Y existían 2 razones que vimos en el programa anterior, quiero recordárselas para que Pablo hiciera esto. Primero, que él había sido enseñado por su padre a hacer las tiendas, a fabricar tiendas.
como era el común de los padres judíos, y es todavía. Ellos enseñan a sus hijos el arte que tienen para perpetuarlo en la familia. Además, para perpetuarlo y para que sus hijos también tengan un modo de subsistencia o un hobby. A veces lo hacen como hobby. Pero había otra razón por la cual Pablo fabricaba tiendas y vivía del fabricar tiendas casi siempre, y es que había una costumbre entre los religiosos judíos. Pablo fue un religioso judío antes de ser cristiano, fue un rabino judío, y entre los rabinos judíos y los escribas judíos no era correcto que un escriba o un rabino recibiera pago por enseñar o predicar la escritura. Y como Pablo fue un rabino, entonces esa era una razón de peso por la cual Pablo se dedicaba a fabricar tiendas y generalmente no recibía ofrendas, vivía de su propio trabajo. Gloria al Señor. Pero quiero decirle algo más antes de entrar en el tema en concreto de hoy, y es que el apóstol ejerció su oficio de fabricar tiendas, según dice el libro de los Hechos, en diferentes ciudades de Grecia, por ejemplo en Tesalónica, en Corinto y en una ciudad asiática que es la ciudad de Éfeso o de Efeso. Allí Pablo vivió del hacer tiendas. Y quiero leer unos versículos para ilustrar esa realidad, esa manera de vivir, de trabajar del apóstol en el ministerio. Hechos capítulo, voy a leerle acá gloria al Señor, aquí tengo anotada la cita, aquí están. Segunda de Tesalonicenses 3:8, escuche lo que dice el apóstol. Ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravoso a ninguno de vosotros, le dice a los tesalonicenses, refiriéndose a su hábito, su costumbre de fabricar tiendas y ganarse su vida él mismo sin recibir ofrendas. Primera de Corintios 4:12 insiste en lo mismo, escuche. Nos fatigamos, trabajando con nuestras propias manos. Nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Segunda de Corintios 9, versículos 8 y 9 también se refiere a lo mismo. Mire cómo habla el siervo de Dios. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, le dice a los corintios, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Y como está escrito, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahí está insistiendo en algo que él mismo dice en el libro de los Hechos. Más bienaventurado es dar que recibir. Y eso lo cumplía él en su oficio de fabricar tiendas. Ahora, cabe notar, esté atento por favor lo que le voy a decir, que aunque generalmente Pablo se ganaba su vida fabricando tiendas de campaña, en algunas ocasiones él recibió ofrenda de vez en cuando, que le enviaban los hermanos de Macedonia, especialmente de Filipo. Entonces surge una pregunta, ¿verdad? ¿Por qué entonces Pablo enseñaba que aquellos que vivían del evangelio, predicaban el evangelio, vivieran del evangelio? Ya se lo acabé de decir. Porque él era rabino, y como rabino no era correcto que un rabino por enseñar y predicar la ley
recibiera paga. Y además él ponía en práctica lo de que más bienaventurado es dar que recibir. Tenía sus motivos Pablo para hacerlo. Pero viene otra pregunta. Si usted está diciendo, me dirá usted a mí, que Pablo a veces recibía ofrenda de algunos hermanos, como dice, de Macedonia, de Filipos, porque en algunas ocasiones, como dice a la carta a los Corintios, a los Corintios, sí, en la primera carta a los Corintios, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, versos 9 al 12, puede anotar la cita. Ahí dice que él no le recibía ofrenda a los corintios. Pablo se esforzó así como para trabajar haciendo tiendas y no recibir ofrenda. Se esforzó en que en los pocos casos en que él recibía ofrenda, nada más la recibiera de Macedonia, de Filipos, y se esforzó de evitar recibir la ofrenda a toda costa de la iglesia en Corinto. Eso lo dice la palabra. Ahora, ¿por qué este proceder de Pablo con los corintios, aparentemente mezquino, de no recibirle ofrendas? Bueno, yo quiero leer la primera a los Corintios, capítulo 9, versículo 12. Pablo está hablando de las ofrendas que le recibió a la iglesia de Macedonia, las ofrendas que le recibió a las ofrendas de Macedonia, a las iglesias de Macedonia. Y en el versículo 12 dice así: mas lo que hago, lo haré. Quiero leerle desde el versículo 11, cuando él dice que, bendito sea el Señor, desde el 10, voy a leer desde el 10. Él dice: y cuando tuve necesidad, primera de Corintios 11, 9 al 12, voy a leerle. Y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Ahí está la ofrenda que él recibía de Macedonia. Y en todo me guardaré y me guardé de seros gravosos, le está diciendo a los corintios. O sea, le está insinuando que a pesar de que él recibió ofrenda de Macedonia, no la iba a recibir de ellos, de los corintios. Y todo, repito, y en todo me guardé y me guardaré de seros gravosos. Ahora explica por qué su actitud con los corintios. Por la verdad de Cristo que está en mí, que no se me impedirá esta mi gloria en las regiones de Acaya. ¿Por qué? Se pregunta a sí mismo. ¿Por qué no os amo? Dios lo sabe. Mas lo que hago, es decir, no recibirle ofrenda a los corintios, dice, lo haré más, lo haré aún, para quitar la ocasión a aquellos que la desean, para quitar la ocasión a aquellos que la desean. Por la forma como él habla aquí, al explicar la razón por la cual no recibió ofrenda de la iglesia de los hermanos de Corinto, algunos han supuesto, algunos estudiosos, que quizás existía en Corinto, más que en alguna otra parte, el peligro de que le consideraran a Pablo como jefe de una nueva religión, de una nueva secta, dispuesto a enriquecerse tal vez a costa de los demás, de los discípulos. Y esa era la razón por la cual él estaba dispuesto a evitar recibirle ofrenda a los corintios. Y si leemos Primera de Corintios, capítulo 1, verso 14 al 16, encontramos por qué este peligro que Pablo quería evitar, de que
tal vez en la iglesia de Corinto se levantaran sospechas contra él de querer manipular a los hermanos de la iglesia y vivir a costa de ellos al recibirle ofrenda. Y lo explica en 1 Corintios, repito, 1, 14 al 16. Mire lo que dice el apóstol: doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gayo, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. Por lo demás, no sé si he bautizado a alguno. Gloria al nombre del Señor. Leí 1 Corintios 1, 14 al 16, y debía leerles, era el verso 12 y el 13, que dice así: quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo soy de Apolos, y yo de Cristo. ¿Acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo por vosotros, o fuisteis bautizados en el nombre de Pablo? Según ese par de versículos, existía la tendencia de los corintios, de los cristianos corintios, de mirar al hombre y poner la mirada en el siervo, en el líder. Algunos seguían a Apolos, otros seguían a Cefas, a Pedro, y otros a Pablo. Pero algunos decían, yo no soy ni de Pablo, ni de Cefas, ni de Apolo, yo soy de Cristo. ¿Por qué esto también estaba malo? Como lo dice él allí, ¿está acaso dividido Cristo? ¿Por qué? Porque el cristiano no solamente debe amar y servir y obedecer a Cristo y sus mandamientos y su palabra, sino el cristiano está obligado a amar, a sujetarse, a obedecer a los cristianos, a todos los cristianos, amar al prójimo como a sí mismo, y aún a los que no son cristianos. Entonces, el seguir solamente a Cristo no basta. Hay que seguir a Cristo, pero también amar a los hermanos, seguir el testimonio de los hermanos, sujetarse al líder, al pastor. Eso es amar a Cristo. Gloria al Señor. Entonces aquí vemos la explicación que Pablo da para evitar las ofrendas que le intentaban dar, le pretendían dar los cristianos de Corinto. Había un peligro allí si él recibía esas ofrendas, porque algunos iban a malinterpretar esa actitud de dependencia o de humildad de Pablo de recibir las ofrendas en Corinto, y era las murmuraciones que podían levantarse porque había tendencia a idolatrar al líder. Eso es lo que dice la Escritura allí. Bueno, vamos a la parte que nos corresponde, que es los versos 4, 5 y 6. Vamos a estudiar ahora las primeras discusiones de Pablo con los cristianos judíos, con los judíos de la sinagoga de Corinto. Vemos ahora a Pablo en el rol de predicador. Y comienza el verso 4 diciendo: y discutía en la sinagoga todos los días de reposo. Hay otra versión que dice cada día de reposo. Y persuadía a judíos y a griegos. Dice otra versión bíblica, trataba de persuadir a judíos y a griegos. Esto quiere decir, lo que dice acá el verso 4, que Pablo aprovechaba la oportunidad que él tenía cada día de reposo de confrontar, bendito sea el nombre del Señor, semana tras semana, a los, bendito sea el nombre del Señor, a los asistentes, a los que asistían a la sinagoga, con las buenas nuevas del Evangelio, y trataba de ganarlos para Cristo. La pregunta es cómo lo hacía el apóstol, cómo predicaba el Evangelio en las sinagogas. Varias veces yo he hablado de esto, pero quiero una vez más decirlo y enseñarlo.
porque es oportuno. Pablo, cuando llegaba a la sinagoga, presentaba el Evangelio, el mensaje del Evangelio, igual en todas las sinagogas de la gentilidad, de la dispersión que se llama. ¿Y cómo lo hacía? Pues enseñaba que el Mesías prometido era el Hijo de Dios, pero que ese Mesías prometido había de sufrir, de morir y de resucitar antes de establecer su reino. Y también seguramente presentaba el Evangelio en las sinagogas mencionando los hechos probados de la vida de Cristo, de su muerte y de su resurrección. Probados por la evidencia, ¿no? Por la evidencia. Él había cumplido las profecías mesiánicas. En conclusión, esta era la forma como Pablo, amado, predicaba el Evangelio en la sinagoga, fundamentándose en las escrituras del Antiguo Testamento, en conclusión, y en la evidencia que la vida, muerte y resurrección de Cristo habían dado de la veracidad de las escrituras. Ahora bien, la arqueología, esa ciencia que estudia los fósiles, es decir, los residuos de generaciones anteriores, materiales de roca, madera, metal, etcétera, que están enterrados. Bueno, esa arqueología ha probado, escúcheme, la veracidad de las escrituras y específicamente ha probado la exactitud de los hechos que Lucas registra aquí en el libro que sucedieron en Corinto. Porque en el año 1898 los arqueólogos descubrieron una piedra en Corinto, la desenterraron y esa piedra tenía una inscripción, decía Sinagoga de los Judíos. Esa piedra hallada en ese año 1898 por los arqueólogos fue fechada o data de un periodo comprendido entre el primer siglo antes de Cristo y los 2 primeros siglos después de Cristo. Y dicen los arqueólogos, arqueólogos cristianos suponen que se trata de la piedra que estaba en el dintel de la puerta de entrada a la sinagoga de Corinto. Allí, a la entrada de la sinagoga, estaba esa puerta. Ahora, pasemos ¿cómo decirle? Al fruto. Vamos a ver el fruto de la predicación de Pablo en esta sinagoga y en general en la ciudad de Corinto en esta ocasión. Porque dice el versículo que acabamos de leer que Pablo entró a la sinagoga y les predicó a los que estaban allí, a judíos y a griegos. Entonces, los trataba de convencer, de persuadir con el Evangelio, de que se convirtieran al Evangelio. Entonces la pregunta es, ¿cuáles fueron los convertidos de Pablo allí en Corinto? Bueno, la respuesta es que entre los convertidos por el apóstol en esta ciudad figuran unos pocos mencionados en la Biblia, como son Epeneto, la familia de Estéfanas y Gallo, entre otros. Veamos la palabra, a ver qué nos dice la palabra. Epeneto, podemos leer Romanos 16:5. En la parte final del versículo dice Pablo, saludad a Epeneto. Él escribe la epístola a los romanos desde Corinto, en un viaje posterior. Y dice, saludad a Epeneto. Epeneto estaba en Corinto. Perdón, estaba en ese momento no estaba en Corinto, estaba en Roma, porque él está escribiendo la epístola a los romanos.
Romanos 16:5. Saludad a Epeneto. Epeneto seguramente estaba haciendo la obra del Evangelio en Roma. Amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. El primer convertido, según dice ahí, fue Epeneto. Ahora, Primera de Corintios 16:15 nos menciona otros convertidos de Pablo allí. Dice, hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. O sea, que la familia de Estéfanas era de los primeros convertidos allí en esa ciudad de Corinto. Y además Crispo era otro que se me había olvidado el nombre, que menciona precisamente en el versículo 8, cuando vayamos a estudiar después ese verso, dice, y Crispo, estoy leyendo Hechos 18:8, y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Esos fueron otros frutos para el Evangelio, para Cristo, allí en Corinto, ganados por el apóstol en su ministerio. Crispo y su familia. Y también Gallo, porque el versículo o el par de versículos que leí ahorita equivocadamente, ahora sí lo voy a leer otra vez. Primera de Corintios 1:14 al 16, donde menciona el bautismo de todos estos convertidos que le he mencionado aquí, que fueron ganados por Pablo aquí en Corinto. Doy gracias a Dios de que a ninguno de vosotros he bautizado, sino a Crispo y a Gallo. Ahí está, fueron dos convertidos por él allí, para que ninguno diga que fuiste bautizado en mi nombre. También bauticé a la familia de Estéfanas. De los demás no sé si he bautizado a alguno. Todos estos frutos de Corinto para Cristo, Pablo los bautizó. El único que no se menciona allí en este pasaje que le acabo de leer es Epeneto. Parece que no fue bautizado por Pablo. Gloria al nombre de Jesús. Ahora pasemos al versículo 5. Leo el versículo 5 de este capítulo 18. Y dice, y cuando Silas y Timoteo, bendito sea el nombre del Señor, vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Es importante saber o recordarle a usted que hay otra versión que aquí nos dice que Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Si nos traduce, Pablo empezó a dedicarse completamente a la predicación. Y parece que esta traducción es más exacta. Según el verso, según el texto original en griego. Y cuando Silas y Timoteo vinieron, repito, de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. O Pablo empezó a dedicarse completamente a la predicación, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Mire, hasta ahora, de los versos 3 y 4 que ya estudiamos, en donde se menciona que Pablo trabajaba con Priscila y Aquila haciendo tiendas, y en ese tiempo predicaba a los judíos en la sinagoga, han deducido los intérpretes bíblicos que al principio de la predicación de Pablo en Corinto, el apóstol se dedicó a hacer tiendas para ganarse la vida. Pero cuando Silas y Timoteo llegaron, ya casi no trabajaba, según otros, haciendo tiendas. Porque dice el verso 5, que cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo empezó a dedicarse completamente a la predicación. Parece que él desde ese momento dejó de hacer tiendas, que era lo que hacía de lunes a viernes,
y los sábados predicaba en la sinagoga y empezó a dedicarse todos los días de la semana, e inclusive el sábado, a hacer la obra en la sinagoga. Parece, porque dice en la versión que empezó a dedicarse completamente a la predicación cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia. Conclusión, parece que primero, escúcheme, las noticias del progreso espiritual de los discípulos de Macedonia, sobre todo las noticias de el progreso espiritual de los tesalonicenses que trajo Timoteo de Tesalónica, alentaron mucho, ¿verdad? Consolaron mucho, estimularon al apóstol, a tal punto que él mostró un deseo más activo de trabajar en la sinagoga. Tal vez, como le dije, dejando de hacer tiendas para dedicarse todos los días a la predicación y enseñanza de la palabra. Segundo, según lo que dice el verso 5, han pensado los estudiosos que una ofrenda de dinero, tal vez, seguramente, no tal vez, seguramente, corrijo, trajeron Silas y Timoteo de Macedonia y le entregaron al apóstol allí en Corinto, ofrenda de dinero que le mandaban las iglesias de Macedonia. Y esta seguridad de que eso fue cierto la tenemos por la palabra. Mire lo que dice 2 de Corintios 11:9 y Filipenses 4:14 y 15. 2 de Corintios 11:9 dice: y cuando estaba entre vosotros, le dice a los corintios, y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Quiénes fueron? Silas y Timoteo, como dice este verso 5 del capítulo 18 de Hechos que estamos estudiando. Ahora bien, mire lo que dice Filipenses 4:14 y 15. Sin embargo, escribiéndole a los mismos que supuestamente les habían enviado la ofrenda a Corinto, a Pablo, dice: sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo, es decir, en ayudarme, en mi tribulación, en mi necesidad. Y sabéis también vosotros, oh filipenses, que al principio de la predicación, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo, es decir, vale decir, me ayudó, en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. Definitivamente lo confirman estas dos citas que le acabo de leer. Eso fue una realidad. Cuando Silas y Timoteo llegan en este versículo 5 del capítulo 18 de Hechos de Macedonia, le llevan la ofrenda a Pablo, y esta ofrenda seguramente fue la que le permitió, digámoslo así, al apóstol dejar de hacer tiendas durante la semana y dedicarse completamente a la predicación del Evangelio, como dice la versión que he mencionado en el verso 5. Ahora bien, recordemos, amados, aleluya, que cuando Pablo, hagamos un poquito de memoria, en este estudio del libro de los Hechos, cuando Pablo se vio obligado a salir de Berea, recuerde que eso lo estudiamos en el capítulo 17. Pablo comenzó predicando en Filipos, después de Filipos pasó a Tesalónica, de Tesalónica siguió a Berea, siempre perseguido por los judíos mismos, sus paisanos incrédulos. Cuando él llegó a Berea, él también tuvo que salir huyendo, porque también lo querían violentar. Entonces, al estar su seguridad en peligro,
los hermanos de Berea lo sacaron. Y recuerde que él dejó, cuando los hermanos de Berea lo sacaron, a Silas y a Timoteo en Berea, a quienes les envió una misiva, le mandó decir que lo vieran a él pronto, porque él los esperaba en Atenas. Eso lo voy a leer en los versos 14 y 15 del capítulo 17. Aquí tengo la cita. Pero inmediatamente los hermanos de Berea enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí en Berea, y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas, y habiendo recibido, que es lo que le acabo de decir, orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Los hermanos que lo habían llevado de Berea a Atenas se fueron otra vez a Berea y dejaron a Pablo en Atenas. Entonces, recordemos que también cuando Pablo se queda en Atenas ahora, él allí en Atenas recibió la visita de Timoteo. Timoteo se reunió otra vez con él. Pero él decidió quedarse solo. Y posiblemente también Silas también llegó allí a Atenas, como veremos. Y lo vamos a ver, a confirmar esto por la palabra. Vamos a leer Primera de Tesalonicenses 3, 1 al 5. Él escribe esta carta ahora desde Corinto y dice: por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos, es decir, quedarme solo en Atenas, y enviamos, es decir, envié a Timoteo nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Escuchó? Pablo decidió enviar a Timoteo, luego él llegó a Atenas, a fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos, porque también estando con vosotros, es decir, con los tesalonicenses, os predecíamos que íbamos a padecer tribulación, como ha acontecido, y sabéis, por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. ¿A quién? A Timoteo. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo en el Señor resultase en vano. ¿Por qué le recuerdo todo esto? Para decirle, bendito sea el nombre del Señor, que ahora en el verso 5, cuando Silas y Timoteo llegan de Macedonia, que le traen la ofrenda, como he probado por la palabra, también le trajeron buenas noticias, como se desprende del pasaje, buenas noticias de los hermanos de Tesalonicenses. Entonces, usted también puede entender ahora por qué los exégetas o eruditos bíblicos dicen que estas cartas, primera y segunda de Tesalonicenses, Pablo las escribió en este momento, en Corinto, cuando Silas y Timoteo llegaron de Macedonia y le llevaron la ofrenda y las buenas noticias de cómo estaban los hermanos pasándola en Tesalónica. Ya él tenía todas las informaciones para poder escribir estas cartas. Y se dice que la primera fue escrita y a los pocos meses, tal vez 6 meses después, allí mismo en Corinto,
escribió la segunda epístola o carta a los tesalonicenses. Bendito sea el nombre del Señor. Viene algo muy interesante. Usted va a aprender: el que tiene hambre come, el que tiene sed bebe. Mire, el contenido, el tono de estas cartas a los tesalonicenses era un contenido de gozo y de gratitud, porque Timoteo y Silas le habían traído buenas noticias de los hermanos de Tesalónica. Estaban creciendo en gracia, en fe, en conocimiento de Dios, en amor. Entonces él escribe estas cartas y usted las lee y encuentra gratitud, gozo, contentamiento del apóstol. Ahora bien, se dice que esta primera y segunda carta a los tesalonicenses, junto con posiblemente la epístola a los Gálatas, fueron las primeras epístolas que el apóstol Pablo escribió. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Pues para información somera, breve y al punto, los propósitos por los cuales Pablo escribió estas dos epístolas a los tesalonicenses fueron confirmar primero a los creyentes. ¿Por qué? Porque Pablo le había tocado salir huyendo rápidamente de Tesalónica. Él no pudo durar mucho tiempo allí, tal vez un mes, según el relato del libro de los Hechos. Entonces él necesitaba confirmarlos, es decir, edificarlos en la fe, y lo hizo a través de las cartas, porque esas cartas no eran letra muerta. Esas cartas iban condimentadas con la edificación que el Espíritu Santo, que inspiró a Pablo a escribir esas cartas, daba. Además de confortar a los creyentes de Tesalónica, él quería también con esas cartas fortalecerlos en la fe, porque esa iglesia fue una iglesia sufrida y él necesitaba consolidarlo, fortalecerlo en la fe para que estuvieran dispuestos a soportar las aflicciones. Un segundo propósito al escribir estas cartas el apóstol fue confortarlos, como le digo, en medio de la persecución. Ellos sufrían persecución, y animarlos a consagrarse al Evangelio. Eso tenía que hacerlo el apóstol, porque ¿quién se va a querer, hermano amado, consagrar al Señor cuando está sufriendo? Muchos cristianos que están medio huyen, o como se dice, se apartan cuando están sufriendo. Entonces ellos necesitaban ser fortalecidos, exhortados, animados a consagrarse a la santidad por medio de su padre espiritual, que era el apóstol Pablo. Ese era otro propósito de estas cartas. Y por último, también Pablo quiso consolarlos allí en estas epístolas, o por medio de estas epístolas, porque muchos creyentes allí de Tesalónica estaban viendo que familiares suyos morían y el Señor no había regresado, como Pablo lo había predicado, que Cristo venía. Entonces Pablo, en su carta, específicamente a la primera de Tesalonicenses, les explica que los que parten con el Señor están con el Señor, y que aunque se demorara un poco la venida del Señor, ella vendrá en el momento oportuno. Llama la atención que Pablo escribió cerca de 13 epístolas o cartas, y de las 13 epístolas que el apóstol escribió, 10 fueron escritas en el periodo que comprende el relato del libro de los Hechos. 10. Y sin embargo, el autor del libro de Hechos, Lucas, no menciona la correspondencia del apóstol. Así que, si usted quiere aprender algo de las epístolas,
de las cartas de Pablo, Paulinas, tiene que ir directamente a las cartas, porque el libro de los Hechos no la menciona. Yo estoy incluyéndola en el estudio a pesar de que no se menciona, porque precisamente cuando Pablo está ejerciendo su ministerio apostólico aquí en este segundo viaje misionero en Corinto, durante este año y medio que, como le he dicho, él permaneció allí en esta ciudad griega con Silas y Timoteo, fue el momento en que él las escribió, en que los intérpretes bíblicos fechan la autoría, la escritura, la hechura de estas cartas. En este momento las escribió el apóstol. Tenemos unos minutos más como para estudiar algo de la parte final de este versículo 5. Dice el versículo que cuando Silas y Timoteo llegaron a Corinto, procedentes de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra. Pero me gusta la versión que dice: Pablo empezó a dedicarse completamente a la predicación de la palabra. Y después termina diciendo este verso: testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Amén, gloria al Señor. O sea, como remata este versículo 5, quiere decir que cuando él se dedicó completamente a la predicación del Evangelio, después que llegó Silas y Timoteo, lo hizo en la sinagoga, todos los días, porque dice, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Ahora, hay que saber que el verbo testificar aquí se refiere no a predicar, sino al testimonio apostólico. Vale decir, a referir los hechos de Cristo, los hechos del Señor, manifestado en la vida del apóstol. Eso es testificar. Yo testifico cuando hablo de lo que Cristo ha hecho en mi vida y de mis experiencias con Cristo. Eso era lo que estaba haciendo el apóstol cuando llegó a la sinagoga en esos días, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo. Dicho en otras palabras, estaba refiriéndole a sus paisanos judíos de la sinagoga su encuentro con el Señor resucitado camino a Damasco. Amén. Ahora, dice el versículo, repito, enfatizo, que le testificó no a los judíos, no a los griegos, sino a los judíos que Jesús era el Cristo. ¿Por qué no le testificó que Jesús era el Cristo a los griegos? Si los griegos también estaban allí en la sinagoga. Y Lucas dice que fue solo a los judíos. No es una omisión de la cual no se haya dado cuenta Lucas al escribir, sino que es una realidad. Pablo tuvo que testificarle directamente a los judíos de la sinagoga, no a los griegos que estaban allí mismo en la sinagoga. ¿Por qué razón? Porque los judíos eran los únicos que conocían las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento, porque eran los judíos los que habían sido enseñados en las Escrituras desde niños. Los griegos que estaban allí posiblemente, que eran gentiles, que tenían la fe en el Dios de Israel, seguramente habían sido instruidos en algunas partes de las Escrituras ya adultos, algunos hasta en la vejez, pero los judíos conocían las Escrituras desde niños, las profecías mesiánicas del Antiguo Testamento. Por tanto, los
griegos no podían entender bien la experiencia de Pablo con Cristo camino a Damasco, porque no conocían las profecías del Antiguo Testamento. Los que las tenían claras eran los judíos. Por eso él testificó a los judíos de la sinagoga. Ahora, ya para terminar este programa de hoy, quiero dejar mencionado el versículo 6, que dice que no todo fue color de rosa, que en algún momento, después de tantos días que él estuvo predicando y enseñando allí en la sinagoga, hubo oposición, contrariedad de parte de algunos judíos. Algunos recibieron el evangelio, como Crispo, el principal de la sinagoga, como ya lo dije antes, pero muchos no. Y dice el verso 6 que oponiéndose y blasfemando, pero oponiéndose y blasfemando estos. Acaba de mencionar en el verso 5 que él testificaba a los judíos de la sinagoga que Jesús era el Cristo. Ahora dice, pero algunos de estos oponiéndose y blasfemando, entonces Pablo les dijo, sacudiéndose los vestidos a esos rebeldes que blasfemaban contra Dios y de las escrituras que él predicaba y se oponían a su predicación. Les dice, sacudiéndose los vestidos, Pablo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. O sea, amado, ahora vamos a estudiar, quiero enseñar este versículo que habla de la oposición de los judíos reacios, renuentes, incrédulos. Pero en el programa posterior, en el programa que viene después, vamos a estudiar, o vamos a hacer un paréntesis mejor, para entender mejor la oposición que habla este verso 6, que encontró Pablo aquí en la sinagoga de los Corintios por parte de los judíos incrédulos, que entre otras cosas, como dicen los estudiosos, fue más dura la oposición que tuvo aquí en Corinto, en esta sinagoga, que en todas las partes donde Pablo tuvo persecución de los judíos en las sinagogas. Parece que la peor fue aquí en Corinto. Entonces, para uno entender, o para que nosotros podamos entender mejor esta oposición, es oportuno que recordemos, y con esto termino, la forma como Pablo evangelizaba a los judíos de las sinagogas. Y debemos también entender bien la dificultad que tenían los judíos para comprender y entender y creer el evangelio. Muchos criticamos a los judíos, pero tenemos que hacer un estudio más detallado de este problema para poder abordar bien el verso 6. Eso lo vamos a hacer en el programa siguiente, si Dios lo permite. Amado Dios, Señor soberano, Padre celestial, gracias te doy porque eres bueno y tu misericordia es para siempre.